Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este espacio de Mundo Cristiano y en esta ocasión Mundo Cristiano Juvenil. Aquí estamos para dar alabanza y gloria al Señor, este programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 en La Romana, con el pastor Alvin Carrasco. Y estamos aquí una vez más, Mundo Cristiano Juvenil. Aneudi, bienvenido. Gracias. Para mí es mucho más que un honor, mucho más que un privilegio estar aquí con ustedes. Dayelis. Dios les bendiga, amados. Qué grato honor. Siempre para mí es un honor estar una vez más aquí compartiendo la palabra del Señor. Y sé que este momento que vamos a tener va a ser un momento de mucha bendición y más el tema en cual nos vamos a basar en esta tarde. Así es, y quien les habla, su hermana amiga Laura Lake. Y en este mes hemos estado trabajando la imagen de Dios. Y para este día que usted está ahí viendo, que está escuchando, vamos a hablar de la imagen de Dios, específicamente de la identidad verdadera. Esa imagen verdadera. Hemos sido creados a su imagen, como leemos en su palabra en Génesis 1, su versículo 26. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos tener o representar esa imagen verdadera? Y de eso vamos a estar hablando, pero antes recordarles, yo sé que usted lo sabe, que en nuestra iglesia los lunes están los caballeros orando en los diferentes hogares de los caballeros. Los martes tenemos verdades bíblicas con nuestro pastor. Miércoles a las 9 de la mañana aquí la iglesia está abierta para un tiempo de consagración. Los jueves los diferentes ministerios están con sus programas para que así el cuerpo de Cristo pueda seguir siendo edificado. Los sábados, jóvenes, tenemos, me incluyo, Por supuesto. tenemos encuentro en nuestra iglesia local y así otros programas donde también salimos de las cuatro paredes, como decimos, a predicar la palabra del Señor. Y los domingos, nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana hasta las 11 y seguido nuestro servicio, el servicio de agradecimiento al Señor. Así que usted puede unirse a nosotros en la Espaillat número 86 y será bienvenido. Identidad verdadera. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de esa identidad verdadera. ¿Qué me dicen ustedes sobre esa identidad verdadera? Para mí esa identidad verdadera es esa identidad que hemos recibido desde la creación, que se refiere, o más bien que habla Génesis 26, donde nos dice que el Señor creó el hombre a su imagen y semejanza. Pues esa es nuestra identidad verdadera, que somos hechos y creados a medida totalmente a la imagen de Dios. En el molde. Exactamente. No hay algo que pueda como que a mí representarme en este mundo, sino Él. O sea, yo soy la imagen viviente de Cristo, de Dios. Sí, me gusta esa palabra, representación. Somos la representación. Y Aneudi, dime, cuando nosotros hablamos de una representación, cuando usted representa una empresa, un trabajo, ¿qué hay? ¿Qué se ve? Bueno, cuando tú vas en representación de un trabajo en una empresa, obviamente tú eres esa empresa en ese momento. Y básicamente es esa la encomienda que Cristo nos dio, que nosotros seamos representantes de Él en la tierra y por eso tenemos que vivir como tal. Así es. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Cristo. O sea, esa es nuestra identidad verdadera. Es la de todos, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza. No nos dijo, bueno, ya los que están en este año 2025 sirviendo al Señor son lo que son. O sea, todos debemos de ver, y eso se ha estado hablando durante todo este mes, ver la imagen de Dios en el otro, aún en aquel que nosotros decimos, wow, pero ¿cómo va a alcanzar la misericordia del Señor tan malo? Así es. ¿Qué es? Así es. Y tú sabes lo hermoso de todo, que no solamente nosotros los seres humanos representamos la gloria del Señor, sino también los cielos, el mundo, todas las cosas que hay en Él también representan esa imagen de Dios. O sea, que vemos a Dios en los árboles, en todo lugar. No hay duda de que existe un Dios verdadero, de que existe un Dios que pues ha tenido misericordia con nosotros y que ha querido revelarse a través de lo que Él mismo ha creado. Es así, y saben, este espacio joven, ¿verdad? Porque estamos hablando como jóvenes. Este tema de ser, que hablamos de que somos representantes.
todo esto hoy día conocemos lo que es la identidad empresarial, cómo debemos vestir, o sea, ya es todo un engranaje, toda una producción, ¿verdad? De logística y esas cosas. ¿Cómo podemos nosotros identificar? Bueno, ese es realmente la verdadera identidad que como joven yo debo de representar. Estas son las cosas que como fui hecho, creado a imagen y semejanza, estos detalles son los que deben de establecerse en mi vida para representar a Dios. ¿Cómo puedo yo? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito sería la palabra? Entiendo que nosotros como hijos de Dios podemos, o las personas pueden percibir de que verdaderamente somos esa imagen de Dios, es en el amor, en nuestro servicio, en nuestra pasión por las cosas que hacemos, en ese carácter que representa verdaderamente a Dios. Y para nosotros tener ese carácter del Señor debemos de conocer quién es Dios, cómo es Él, o sea, quién es Él en esencia. Y pues tenemos su palabra, o sea, por la cual nos podemos regir y conocer esos atributos, ese carácter, ese amor que nos habla de Él, de cómo nosotros debemos de representarlo aquí en la tierra. Y yo entiendo que la característica principal es ese amor hacia los demás. Sí. Porque si nos vamos a la Biblia, los mandamientos se reducen a dos. Es que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces se reduce en el amor. ¿Y qué es el amor? ¿O quién es el amor? Es Dios. Entonces entiendo que esa característica principal es el amor, pero el amor genuino, el amor real, ese amor ágape. Sabemos los diferentes tipos de amor, pero ese amor que yo entiendo que el Señor quiere que nosotros reflejemos es ese amor ágape, ese amor incondicional. Exactamente, mira, qué bueno que tocaste eso. Yo justamente cuando me dieron el tema, yo me puse a investigar, lo primero que me llegó y lo que me tocó fue eso, el amor. En Lucas 31, del 31 al 36, habla sobre eso, de las obras que tenemos que hacer. Habla de que tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados, de que no le prestemos solamente al que sabemos que podemos tener una recompensa, sino al que verdaderamente necesita. Pero el versículo que más me llegó fue el 35, que habla sobre el amor. De hecho, nos manda a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien, porque esto es lo que realmente nos hace hijos de Cristo, y esto fue lo que literalmente Cristo hizo por nosotros. O sea, Cristo vino a salvar la humanidad y la misma humanidad fue la que lo mató. O sea, ahí yo creo que se resume todo en el amor. Sí, entonces nuestro estándar es Cristo. Diríamos, es nuestro estándar. Totalmente. Y como jóvenes, hoy día tenemos muchas referencias, o influencers sería como esa palabra. Sí. Y es increíble todo lo que uno puede encontrar en las redes, que los jóvenes hasta aún sin querer empiezan a actuar como ellos. O sea, sin yo decidirlo, simplemente porque lo estoy consumiendo, porque lo estoy viendo, porque tal vez no es que lo siga, pero yo no manejo mucho esa parte, pero me salió como sugerencia, porque tal vez por lo que yo escucho, ustedes saben ahora que todos estos teléfonos inteligentes que escuchan, o sea, saben lo que nosotros necesitamos, parece. Y tenemos esos estándares, tengo que ser como tengo que ser como lo otro, visto así porque eso es lo que está de moda, eso es lo que está pasando. Sin embargo, cuando nosotros como jóvenes entendemos que el estándar es Cristo, o sea, mi mayor o mi única influencia, vamos a decirlo así, debe de ser Cristo. Dios envió a su único hijo en amor por nosotros para humanizarse, o sea, para mostrarnos, óyeme, yo te hice a mi imagen y semejanza, entonces yo quiero ahora mostrarte a ti cómo es el asunto con alguien que tú te puedas relacionar como humano. Sí. O sea, es un ser humano igual que tú, entonces mira lo que yo necesito, mira lo que yo quiero, por esto te creé. Y el mismo Jesús, en su palabra, en Mateo, nos dice ahí mismo, aprended de mí, que soy manso, soy humilde. O sea, él no está diciendo, mira, Dios es tan misericordioso, ¿verdad? Él nos hizo, pero Él nos dio todas estas cosas alrededor de nosotros, porque el fin es reconciliarnos con Él. Así es. Tú sabes que tú hablando de eso, mientras estudiaba este tema,
el tema de la identidad es algo que yo creo que a todos los jóvenes nos representa y a todos los seres humanos también. Pero cuando hablamos de identidad, no sé por qué de una vez nos vamos a las cosas personales que hemos podido lograr o esa profesión que nosotros en algún momento hemos podido como que adquirir, nuestro trabajo, nuestro puesto de trabajo. Son cosas que nos llevan de una vez como que no, eso es lo que yo hago. Ella, Dayeli, ese Dayeli. Exactamente. Pero lo hermoso de todo es que cuando nosotros aprendemos que nuestra verdadera identidad está en Cristo, ninguna de estas cosas pueden a nosotros hacernos creer o entender que mi valor, mi identidad está o depende de tales cosas. No, mi valor depende de quién yo soy en Cristo. Entonces, nosotros debemos de vivir todos los días con esa mentalidad de que yo no soy lo que hago, yo soy Dayelis, la hija de Dios. Amén. Entonces, que podamos vivir todos los días con ese pensamiento, porque las cosas pueden variar. Quizás donde yo estoy trabajando hoy no voy a estar mañana, o quizás yo pueda hacer otra carrera universitaria, pueda hacer muchísimas cosas más, pero lo único estable en mi vida es esa identidad de hija. Es el que permanece. Es el que permanece, es el que no es infalible. O sea, esa identidad a mí me da ese propósito de yo poder caminar en esta tierra sabiendo que este no es mi destino, sino que me espera una gloria eterna y que yo pueda vivir todos los días apegada a esa verdad. Así es, y sabe que joven que estás escuchando y aún el adulto, el adolescente que esté escuchando, quisiera retarte a que pudieras hacer algo en una hoja en blanco. Escribe tal vez esas cosas que tú has logrado, lo que quieres lograr, lo que piensas lograr, esos proyectos, esas cosas que te vienen a la mente, quisiera eso, quisiera lo otro, tú lo escribes en una hoja y en el centro dibuja la cruz para ver cómo todo eso debe llevarnos a Dios. Amén. Todo lo que gira alrededor de mi vida debe llevarme a Dios, a agradar a Dios, porque es que no tiene sentido nada de lo que yo pretenda hacer, nada de lo que yo haga, si no me lleva a Dios y si no lleva a otros a Dios, porque en el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Dios quiere reconciliarse con cada uno de nosotros, pero a nosotros también como hijos nos llama a salir para que el mundo sea reconciliado con Él. O sea, somos su representación, embajadores de Cristo. Entonces, todo lo que yo haga, mi trabajo, tiene que llevar a Dios, a los demás. Aunque tal vez expresamente yo no le diga a un niño con los que yo trabajo, le esté predicando así, mira, la palabra de Dios dice esto porque el espacio no me lo permite, pero que yo busque cómo eso puede llevarlo a Dios. Así que identifique esas cosas, todo lo bueno, eso que yo anhelo, bueno, que yo sé que es bueno, proviene del Señor. La palabra de Dios no dice, Él es la fuente. Amén. Entonces, ver que todo lo que yo hago, lo que se supone que yo debo representar, debe de llevar a Dios, a esa cruz, a ese sacrificio. Así que hace ese ejercicio, todas esas cosas, todo se puede hacer. El Señor nos ha dado todo. Todo, somos creativos, que eso es lo que nos es parte de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Él es creador y nos da la capacidad a nosotros de ser creativos, de crear. Entonces, pero que tengamos la cruz en el centro. Cristo, cómo todo esto que yo quiero hacer, esto que yo he logrado, como tú decías, cómo me lleva a mí al Señor. Tú sabes que eso de representación de Cristo aquí en esta tierra es un peso, porque a veces nosotros decimos, sí, yo soy la representación de Cristo aquí en la tierra, pero que también lo estamos haciendo, o sea, que también lo estamos representando. Verdaderamente estamos haciendo las cosas que Cristo hacía aquí en esta tierra, verdaderamente estamos nosotros predicando con ese ejemplo. Mi vida es un ejemplo en esta tierra, que la gente pueda decir, no, verdaderamente ella es una hija de Dios, o simplemente la gente podría decir de mí, no, ella es simplemente cristiana, pero más nada. O sea, qué difícil sería que en algún momento alguien te diga, no, tú solamente eres cristiana, pero tú no reflejas el fruto del Espíritu. Como nada, como fría. Ya. Ni fu ni fa. Entonces, nosotros debemos de vivir y entender que todas las obras que Dios ha preparado ya para nosotros deben de ser esas obras que nosotros hagamos todos los días y que pues podamos abrazar ese peso, porque es un peso, pero que podamos hacerlo bien, ¿por qué? Porque tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, entender de que no estamos solos, o sea, no estamos solos para poder hacer las cosas que verdaderamente manifiestan, que es Hijo, que es Cristo. O sea, todo lo que yo haga debe de representarlo a Él, pero de una forma correcta.
entiendo yo. No podemos simplemente decir, yo soy cristiana ya, pero ¿qué tu vida está representando? ¿Verdaderamente está representando a Cristo? Yo creo que esa pregunta deberíamos de quedarnos con ella y meditar durante toda la semana, de que si verdaderamente simplemente soy cristiana o ese fruto del Espíritu, ese carácter de Cristo realmente está siendo pues reflejado en mi vida, en los demás. Yo creo que eso es una pregunta que nos puede nosotros pues meditarla durante toda la semana. Y ahí Dayelis hablaba buenas obras. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, es que es automático. Cuando yo logro entender cuál es mi identidad en el Señor, o sea, no es para estar estático, es para hacer. El Evangelio es un evangelio activo. Vemos la vida de Jesús, anduvo, se movió, preguntó, a los discípulos, ¿qué piensan de mí? O sea, ¿qué la gente dice? ¿Qué la gente habla de mí? O sea, se movía. Y nosotros tenemos que tratar, y más como jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes. O sea, fuertes. O sea, hay todavía esa fuerza. Vamos a aprovechar esa El evangelio esa no es pasivo, es activo. Es así mismo. Y de hecho, este tema también me llevó a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De hecho, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Cristo, es la misma palabra la que nos choca, la que nos confronta y la que nos dice, ok, tú estás por aquí, tú eres esto. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir por aquí o vas a seguir por acá? De nosotros depende siempre estar arraigados a eso y renovarnos cada día más, porque es que este mundo nos ofrece tantas cosas ni siquiera como jóvenes, como seres humanos, que es literalmente arraigados a la palabra, que podemos cumplir con ese llamado, que es reflejar a Cristo y vivir para Él. Totalmente. Amén. Y somos bienaventurados cuando nosotros tenemos ese deseo de acercarnos al Señor, de buscar, agradarle y de decirle, Señor, para esto que tú me creaste, o sea, yo quiero que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y solamente yendo a Él es que podemos conocerlo, saber. La palabra de Dios dice, cuando hablaba de Jesús hablando sobre las bienaventuranzas, bienaventurados el pobre en espíritu, el que tiene la necesidad. O sea, yo tengo, y aunque tú, amigo que estás escuchando, puedas creerte tal vez autosuficiente, Así es. necesitamos del Señor. Así es. Y dice su palabra, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque yo sé que es que lo necesito, no va a tener sentido. O sea, fui creada, cada dispositivo, juguete, viene con un manual, por más sencillo que sea, señores, viene con su manual, aunque muchos de ellos hoy vengan sin el idioma que nosotros podamos entender, pero para todo esto ya existe un tutorial. YouTube. Muchas veces ya no leemos los manuales, sino dejamos con un tutorial. No sé qué funciona, cómo se arregla tal y tal cosa. Buscamos el tutorial. Busquemos el tutorial, que es la fuente, que es la palabra de Dios, que es Dios. O sea, nunca vamos a poder entender cuál es nuestra identidad si no nos acercamos al Creador, porque Él fue que te hizo, es el que diseñó, sabe exactamente con qué fin lo hizo. Entonces es necesario que nosotros nos acerquemos a Él. Así hace es. necesario. Así es. Yo tengo algo aquí que dice que para que nosotros podamos entender nuestra identidad es vital nosotros reconocer que somos seres humanos pecadores y que hemos violentado los mandamientos de nuestro Creador y que merecemos el castigo del Señor. Pero lo bueno de todo es que eso no se queda ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una buena noticia, que vino Cristo a morir por nuestros pecados y pues ya esos pecadores que no tenían una esperanza como tal, que tenían que hacer sacrificios cada cierto tiempo, ahora pues vivimos bajo la gracia de que ya esos pecados pasados, presentes y futuros, pues por medio de la sangre de Cristo, por medio de ese sacrificio perfecto, pues gracias a eso nosotros tenemos esa libertad, esa justificación mediante la fe. Ciertamente somos pecadores, pero tenemos un abogado, como dice su palabra, aquel que nos defiende, aquel que pues ya ha cumplido a su perfección ese mandato que nos correspondía a nosotros llevar, pero sin embargo él se entregó voluntariamente para pues que esa relación que estaba rota
ese velo que estaba ahí, pues se ha rasgado y fue cubierto. Ya nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron cubiertos mediante la sangre de Cristo. Verdaderamente somos pecadores, pero ya tenemos un abogado, tenemos un sumo sacerdote quien pues hizo ese pacto, esa conexión perfecta, ese sacrificio sin mancha, puro. O sea, ya yo no tengo que hacer nada para que el Señor me perdone, porque por medio de Cristo, de ese sacrificio perfecto, pues yo tengo paz para con Dios, como dice su palabra. Hay restauración. Sí. Y restauración sobre todo. Y lo más importante es que además de todo eso nos dejó su Santo Espíritu. Así Para es. que a través de eso podamos reflejar los frutos de quién Él es. Me gusta esa parte del Santo Espíritu, que Jesús, del Espíritu Santo, es necesario Sí. que yo me vaya. Es como que, oye, te tengo algo, como Sí. así, viendo, ¿verdad? Esa humanidad, Exacto. te tengo algo, me tengo que ir para yo poder darte Exactamente. esto que tengo. Sí, y literal, o sea, cuando nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, Él lo ve. Ujú. Y es algo que me llama tanto la atención, porque no solamente Él lo ve, Él va a trabajar contigo en base a tu disposición a que Él trabaje contigo. Sí. Entonces, eso es lo que más me sorprende del Evangelio. Como personas, si nos ponemos a investigar, ninguno de los apóstoles, ninguno de los seguidores de Cristo, de los 12 que anduvieron con Él, eran perfectos. Eran simple y llanamente personas que andaban por ahí, pero tenían un llamado. Y es literalmente lo que Cristo nos hace con nosotros. Nos llama, nos enseña quiénes somos. Y que si caminamos en pos de lo que Él tiene para nosotros, podremos vivir una vida mejor aquí. Y si seguimos sus pasos, podremos vivir una vida mejor cuando partamos de esta tierra. Amén. Y hemos sido creados para mostrar a Dios, para mostrar a Cristo en este mundo dañado por el pecado, que necesita esa reconciliación. Y ahí está nuestra identidad verdadera, en Él. Y sabemos que tenemos debilidades, sabemos que tenemos situaciones que de verdad, hasta por más que conozcamos la palabra, decimos, wow, pero ¿qué hago? Pero la palabra del Señor nos dice en Proverbios, o sea, fíate de Jehová, o sea, Amén. confía en Jehová. Y, o sea, todo, si yo estoy centrado, enfocado en Dios, en el propósito de Dios en mi vida, que es la reconciliación con Él, y entonces ya todo eso otro que Él tiene para mí, va a tener todo sentido, porque Él quiere, o sea, el propósito es que nosotros vivamos esa vida eterna en el Señor de manera abundante, esa vida sobreabundante que Él nos da. Amén. Así es. Me gustaría tocar 2 de Corintios 5:17, que nos dice que de tal modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Verdaderamente hay personas con un pasado que vienen cargando con muchas cosas, pero nosotros debemos de entender y vivir todos los días de que soy nueva criatura, o sea, somos nuevas criaturas. Y quizás todas las cosas que en cierto momento, pues, cometimos, cosas que hicimos de las cuales no nos sentimos quizás orgullosos, no podemos vivir con esa carga, porque ya pues Cristo, como establece su palabra, ya ha crucificado todos esos pecados. En ese momento donde Cristo estaba siendo crucificado, también se crucificaban nuestros pecados, nuestro pasado, nuestras enfermedades. Dice la palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades sobre Él y el castigo por nuestra paz. O sea, qué verdad tan grande, qué hermoso, qué maravilloso que Él haya llevado todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades para que por nuestra paz. O sea, Él cargó todo eso para que nosotros estemos en paz con Dios. Eso es, debemos de vivir definitivamente con esa verdad, recordándola todos los días, todos los días. Amén. Y damos gracias al Señor de que podemos tener este espacio para que como jóvenes conozcamos la identidad verdadera y no desmayemos. Tenemos la palabra. Aneudi, ¿algún resumen final de este tiempo? Identidad verdadera. Cristo. No te podría decir una analogía, algo más importante que ver el ejemplo de Cristo. Cristo no juzgó, además de juzgar, nunca lo hizo. Al contrario, veía lo bueno en las personas y Él sabía que en Él ellos podrían hacer algo diferente. Y eso es lo que yo podría recomendarle a los jóvenes, que ni siquiera se miren a ti, porque no es ni siquiera con nuestra fuerza. De hecho, lo que nos salva a nosotros no es nuestras obras, sino la gracia.
Es por gracia que somos salvos. Entonces, enfocarse en Cristo, obviamente rumiar la palabra del Señor e intentar ponerla en práctica, ya que tenemos el Espíritu Santo que nos da dominio propio. Ese es el mayor consejo que yo podría dar. Amén. Entonces, Cristo, nuestra identidad verdadera. Así que joven que no escucha, adulto, niño también, Cristo es nuestra identidad verdadera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos en otro espacio de Mundo Cristiano Juvenil.